Buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Castilla. eh, Soy director ejecutivo de Evidencia Instituto. Bienvenidos al X-Space titulado Violencia e Inseguridad a un paso del Ecuador. Damos a todos la bienvenida a nombre de Propuestas del Bicentenario, una iniciativa de Evidencia Instituto que busca aportar al desarrollo económico y social del país mediante propuestas para mejorar la gestión pública e incidir en el debate nacional. Tenemos el día de hoy la presencia de dos invitados. Vamos a contar con José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, y con el general Gustavo Hananel García, teniente general de la Policía Nacional del Perú, estación de retiro. Ambos invitados para este espacio. Permítanme presentar a cada uno de ellos. José Luis es profesor investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, vicepresidente del Instituto de Estudios Sociales Cristianos. Luis es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, máster universitario en Criminología por la Universidad del País Vasco. En el pasado fue presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, INPE, entre 2011 y 2015, y desempeñó el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior entre 2015 y 2016. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Nos acompaña también el general de retiro Gustavo Hananel García. Gustavo, entre otros cargos, ha ocupado la Policía Nacional de Perú, ha ocupado el cargo de subcomandante general de la Policía, inspector general, director de inteligencia, director de orden y seguridad, jefe de la macrorregión policial Tumbes y director de asuntos internacionales. Actualmente se desempeña como docente en las materias de inteligencia y de investigación criminal en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Nuevamente, bienvenidos a todos al X-Space, Violencia e Inseguridad a un paso del Ecuador. Creo que el tema de la seguridad ciudadana es uno de los principales, si no la principal preocupación que enfrentamos los peruanos según las encuestas de opinión. La delincuencia, el crimen, es lo que identificamos según las encuestas como el principal problema que interrumpe la tranquilidad. Todos o nuestros familiares o amigos han sido sujetos han sufrido delincuencia común, y no solamente eso, sino hemos visto que nuestro país ha venido deteriorando en sus niveles de seguridad a lo largo de los años. Creo que conversar de nuestro país a la luz de lo que está ocurriendo en el Ecuador es muy relevante. Como todos saben, hace poco menos de un mes, Ecuador, que tiene una nueva administración, un nuevo presidente, está sufriendo quizás el punto más álgido de una crisis de inseguridad y violencia. Creo que como no he visto en muchísimo tiempo, hemos visto perplejos en la televisión cómo grupos criminales han perpetrado secuestros a policías, se encuentran colocando explosivos en distintas ciudades del país, siendo Guayaquil particularmente un punto central de la violencia, e incluso llegando a irrumpir en un canal de televisión durante un programa en vivo. En este contexto de inseguridad, de violencia, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno en dicho país, ordenando a las fuerzas militares a restablecer el orden. Pese a eso, la crisis no es nueva, esto se ha venido gestando hace ya un buen tiempo y nos hace recordar, de cierta forma, a momentos muy álgidos y muy duros que ha atravesado nuestro país en el pasado, y nos hace también recordar una situación que ocurre ya hace tiempo en países vecinos como Colombia, incluso México. Entonces, para poder empezar un poco la discusión desde una visión más internacional para luego aterrizar respecto a nuestra realidad, yo quisiera plantearles una pregunta, tanto a José Luis como a Gustavo: ¿cómo explicar lo que se vive hoy en el Ecuador? ¿Esto es algo que se veía venir? ¿Cuál es su lectura? Esto es muy interesante porque entiendo que José Luis ha estado estudiando el fenómeno del crimen transnacional
recientemente. José Luis, adelante, por favor. ¿Cómo explicar lo que atraviesa la crisis que está atravesando Ecuador? Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel, por la invitación de parte de Evidencia. Gustavo, un gusto en saludarte. Yendo directamente a tu pregunta, ¿cómo explicar y qué podemos esperar también de lo que viene, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, indicar que ya se veía venir, ¿no? O sea, esto como que ya caía de Maduro. Yo me acuerdo que hace dos años más o menos pasó por acá el embajador Brian Nichols, el embajador de Estados Unidos que estaba en el Perú, que ahora es el subsecretario para Estado para el hemisferio occidental, y nos convocó un grupo pequeño de exministros, y cuando converso con él, lo primero que me dice, ministro, ¿qué hacemos con Ecuador? O sea, esto ya se veía venir y en el continente en general digamos, vemos unos cambios muy fuertes respecto a lo que es la delincuencia organizada, carteles en todo el continente. Como tú bien mencionabas, estamos con un grupo de estudiosos del tema. Yo he estado el último semestre como profesor invitado en la Universidad de Río de Janeiro y estamos analizando diferentes países, pero en una perspectiva que nos va a ayudar a entender por qué sucedió esto y qué cosa es lo que viene, ¿no? O sea, tenemos tres perspectivas de análisis. La primera es la perspectiva regional, es decir, ya no es suficiente hacer un análisis nacional de los temas de inseguridad, sobre todo referido a crimen organizado, a carteles, es decir, pensar solamente en mi país ya es una ceguera, es una miopía, ¿no? Un ejemplo claro es lo que sucedió en Chile el año pasado. Le matan a tres carabineros en tres hechos diferentes. Los asesinos son venezolanos y los chilenos toman la decisión, cerramos la frontera y expulsamos a los venezolanos sin documentos. ¿Y qué pasa? Claro, le rebota a Perú. Perú dice, oye, ¿por qué me los das a mí? Entonces no se coordina. Y eso ya no puede darse en este momento. Es decir, ver el tema, en primer lugar, delictivo de crimen organizado como un tema regional. En segundo lugar, verlo en perspectiva penitenciaria. Y ahí ya vemos cómo, digamos, la primera dimensión regional es lo que pasó en Ecuador. Es decir, si tú no ves lo que pasó en Colombia, con el Plan Colombia en el año 2000, no entiendes lo que pasa en Ecuador en el año 24. Es decir, Estados Unidos da una serie de ayudas económicas, militares, y se produce lo que es el efecto globo. Y lógicamente, cuando Colombia, más o menos los grandes carteles son desarticulados, se crean otros, por supuesto, el narcotráfico va a través de Ecuador, que era un país tranquilo, vivible, pequeño, manejable. Guayaquil siempre ha tenido sus problemas por ser puerto. Entonces, ahora, en segundo lugar, el tema penitenciario. Hace 2 años, en un solo penal, en un solo evento, 80 fallecidos. Es decir, la gente no se da cuenta que el tema no es solamente meterlos presos, sino qué haces con las cárceles. Entonces, ver la cárcel como un punto de inflexión donde las grandes organizaciones criminales se pueden potenciar, y de hecho se potencian. Es decir, el Tren de Aragua en Tocorón, el mismo Primeiro Comando da Capitao en Sao Paulo, que se crea después de la matanza de Carandirú, o el Comando Vermelho, que se forma en Ilha Grande. Es decir, todos los factores que tienen de potenciación, los estados hemos estado subvencionando a las grandes organizaciones criminales para que se potencien. Y el tercer elemento, y que nos atañe directamente a Ecuador, es la gobernabilidad de los países. Es decir, cómo las organizaciones criminales van minando la democracia. El caso más extremo es Venezuela, un país ahora inviable, que no solamente tiene organizaciones criminales, sino que está gobernado formal e informalmente por organizaciones criminales. Y en el gobierno tenemos el chavismo, liderado por Maduro, que es una gran organización criminal, pero a su vez en el día a día, en los barrios, en los distritos, en las provincias, lo que rige el orden social son las grandes organizaciones criminales. Otro ejemplo es México, que no llega a ser Venezuela, pero regionalmente sí tiene zonas totalmente dominadas por organización criminal, sobre todo al norte con Brasil. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasó? Ecuador, ya digo que era un país tranquilo, recibe el influjo de grandes organizaciones y tiene una debilidad democrática, gubernamental. Correa, ¿de acuerdo? Que quita la base de Manta, hace una negociación con las bandas criminales, que yo creo que tuvo sus puntos buenos, y después viene Moreno, Lazo y ahora Noboa. Entonces, frente a una debilidad institucional, las grandes organizaciones criminales, sobre todo el narcotráfico, han crecido. Y esto explotó. Pero ya digo, esto ya cuando comienza a verse el tema penitenciario y las matanzas, uno dice,
ahorita se viene y lamentablemente se vino y de la peor manera. Por ahora ese es mi comentario, mi estimado Miguel. ¿Qué prevés que pueda pasar en Ecuador? Porque si hago una anécdota personal, cuando desempeñé el cargo de embajador del Perú en Estados Unidos, justamente, y Brian Nichols era el embajador peruano, americano acá en Lima, hablando con el Departamento de Defensa, de Estado, Homeland Security y otros, veían con mucha preocupación la conjunción de distintos crímenes, distinta criminalidad, no solamente narcotráfico, sino otros vertientes del crimen transnacional que involucra pues, la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, y una serie de ilícitos que están avanzando cada vez más en el marco del avance del crimen transnacional. Entonces, y lidiar con esto no es fácil, y cada vez es más complejo. Pero antes de entrar a nuestro país, ¿qué prevés que pueda pasar en los próximos meses? Un gobierno que tiene un mandato relativamente corto, ¿no? 18 meses para completar el mandato del presidente Lasso. Cuál es tu visión respecto a qué esperar en ese país en los próximos meses? Ok, gracias, Miguel. A ver, ¿qué podría suceder? Creo que Novoa tiene una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque, digamos, han movido el avispero. Yo hasta ahora no entiendo la racionalidad de las acciones que han cometido lo del crimen organizado. No le veo racionalidad. ¿Para qué mueves el avispero de esa manera? ¿Para qué entras a un canal de televisión? ¿Para qué tomas de... Dicho sea de paso, lo del canal de televisión, yo hasta ahora tampoco lo entiendo, porque los que entran son tropas, son lumpen, son sin zapatos. O sea, entran y viene la policía y todos se levantan la mano y se acabó. O sea, ¿para qué entras? Las grabaciones que habían dentro de los penales no ha pasado absolutamente nada. Si uno ve las grabaciones, muestran cuchillos, todos los cuchillos eran del mismo tamaño y todos estaban nuevos. Entonces más sonaba a montar un show que otra cosa. No digo que no sean letales, ojo, ni que sean peligrosos. Simplemente eso lo que vemos es lumpen, lo que han puesto ahí en exhibición. O sea, los que mueven los hilos están arriba, o sea, vienen de México, Colombia, hasta, no sé, pues, mafias albanesas. Pero en cambio la tropa es venezolana y es ecuatoriana por un lugar. Entonces, como ya esto se lanzó una alarma internacional, Estados Unidos está pensando ahora en un plan Ecuador, igual como el plan Colombia, que también nos puede rebotar a nosotros. ¿Ok? Y también ahora ya se formó la comunidad andina, ahora recién, ya digo, tomar medidas regionales. Mira, recién, o sea, cuando explota el tema, los estudiosos ya veníamos diciendo eso hace varios años. Entonces creo que aprovechando esto, el presidente Noboa podría hacer una buena coalición. Ahora, ¿le queda poco tiempo? Le queda poco tiempo. Tiene en contra de que tiene las instituciones también permeadas, perforadas por la corrupción. El operativo Metástasis, que da cuenta de la corrupción en la policía, en fiscalía, en poder judicial, en los militares. Entonces no lo tiene fácil, pero que es factible, sí. Yo creo que es factible. ¿Va a tomar tiempo? Sí. Pero a ver cómo lo hace. Digamos, yo lo veo como posible, sí, y altamente probable, y esperemos por el hermano país de Ecuador que se lleve a cabo. Ahora tu pregunta era interesante, que es un poco lo que nos reúne aquí, si estamos a un paso de Ecuador o no, estamos en la línea de Ecuador o no. Bueno, como dicen los gringos, never say never, ¿no? O sea, no podemos decir que no vamos a llegar. Pero mi opinión personal es que estamos por un camino paralelo. Y por dos razones, un camino diferente. Primero, por un análisis criminológico de la delincuencia de la que estamos hablando, y segundo, por una situación penitenciaria. Quizás lo penitenciario lo trabajo después porque daría para otro conversatorio. Pero a nivel criminológico, en primer lugar hay que decir que en el Perú no existen carteles. Y lo digo y todo el mundo me va a decir, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo que no? No existen carteles. O sea, existen crimen organizado, pero bajo la definición legal, no bajo la definición criminológica. Es decir, nuestra organización, nuestra criminalidad no es organizada, es atomizada. Hasta para la criminalidad somos atomizados, no solo en la política. Entonces no tenemos esos carteles tipo el Tren de Aragua, tipo, ya digo, el primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, Os Crías, es decir, no tenemos esas grandes organizaciones colombianas o las ecuatorianas ahora, no hay. O sea, es bien interesante, no tenemos ese fenómeno nacional. Ecuador tampoco lo tenía hace unos años, es cierto, puede importarse, sí.
Y lo que yo voy a decir después al final voy a plantear un futurible, digamos, en los cuales sí cambiaría todo el escenario que estoy hablando. Entonces, en primer lugar, la conformación criminológica de la criminalidad en México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil es diferente a la peruana. Entonces, yo veo ahí una primera gran distinción. Segundo lugar, estas grandes organizaciones criminales se manejan en torno al tráfico de drogas, sea exportación o sea consumo. Y en el Perú nuestra delincuencia no se maneja mayoritariamente en torno a las drogas. O sea, nuestra delincuencia es diferente. Nuestra delincuencia básicamente es patrimonial. O sea, en el Perú tenemos que firmas, bandas, familias, pero no tenemos, repito, esos carteles como hay en otro país, de 8.000 miembros, 12.000 miembros. El PCC tiene 30.000 miembros en 23 estados de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo decía, por ejemplo, uno va a Brasil y esa toma de los morros, de los cerros, que antes se llamaba favelas, ahora dicen comunidades. Es decir, básicamente se está en torno a la venta de la droga de zonas concretas. Y ahí viene la forma territorial, la territorialidad de la criminalidad, que en el Perú no lo tenemos. Perú produce hoja de coca, produce clorhidrato de cocaína, exporta toneladas de droga, pero no toda nuestra delincuencia mayoritariamente no gira en torno ni al tráfico ni a la venta de drogas territorializada y toman zonas. Nuestro modelo ahora venezolano, que es el que está primando, los venezolanos, por ejemplo, no batutean la droga. Ojo, los venezolanos no es que dominen el aspecto de droga, porque aquí se quemaron en Perú, ¿ok? Pero manejan otro tipo que sí es territorial, porque la lógica es la siguiente: si yo ya vendo droga en un sitio, puedo vender, por ejemplo, en Brasil, cuando tú vendes droga, los grandes comandos, las facciones o las milicias, que es la otra forma de criminalidad, si yo ya domino la venta de drogas en esa zona, ahora están dominando, cosa increíble, ¿eh? O sea, el Internet. Estas organizaciones venden Internet, no entra ninguna otra operadora, ellos son los que... Valores de gas, ellos son los que venden. ¿Me dejo de entender? Entonces ya dominaste, y el modelo venezolano es extorsión, tráfico de armas, prostitución. Ellos sí van modelando territorialmente. Entonces yo ahí veo la conformación distinta de la fenomenología criminológica. Digamos, grupos hemos tenido de extorsión básicamente en Trujillo, en algunas zonas, básicamente con transportistas, pero no teníamos el modelo venezolano. Y termino con la idea: ¿si el modelo venezolano está entrando al Perú? Sí. Y ahí tenemos la confrontación de dos culturas delictivas diferentes, pero lo que tenemos lamentablemente ahora más es la mimetización de la delincuencia peruana respecto a la venezolana. Es decir, nos estamos viendo más violentos, más sanguinarios, todos los atracos son con armas de fuego y eso sí, pero no llegan a dominar los venezolanos ni el aspecto delictivo de las calles y menos en las cárceles, que si nos da tiempo comentaré en el próximo bloque, mi estimado Miguel. Muchas gracias, José Luis. Pero mi percepción es personal, es que no estamos ahí, pero podemos fácilmente transitar a esa situación de cara al vacío de poder, de cara a la crisis política constante, a la debilidad de las instituciones. Y el ejemplo que se me viene a la mente es lo que ha estado ocurriendo en La Libertad, no solamente en la ciudad de Trujillo, sino donde se encuentran los yacimientos auríferos, las minas de Patás. Pese a estar declarado en estado de emergencia, ya por varios meses la violencia continúa y se ha acuñado esta denominación, la narcominería, porque no solamente es donde está la minería aurífera, sino también es un corredor aparentemente de tráfico de narcotráfico. Entonces, eh, eh, a mí me preocupa que quizás no estemos en esos niveles, pero de cara a la situación de debilidad del país y abandono de muchos territorios, podamos pasar hacia ello. José Luis, ¿coincides con esa preocupación mía o crees que hay razones fundadas para pensar que ese escenario mucho más complejo como el que ocurre en Colombia, en Ecuador, no va a ser nuestro caso?
Mira, como he planteado, Miguel, hay varios elementos para diferenciar. Y bueno, de hecho, cada país es muy diferente al otro, no podemos generalizar. Y nunca se habla de la delincuencia, sino de las delincuencias. Y las delincuencias, por definición, van cambiando, ¿no es cierto? Están vivas, se van transformando. Entonces, por ejemplo, lo que ahora tenemos el aumento de la delincuencia, sobre todo a raíz de la migración, la última, la tercera oleada migratoria venezolana a partir del 2017, es que están copiando los modelos que tienen en Venezuela. Es decir, me he pasado los últimos meses leyendo sobre la delincuencia venezolana para poder entender por qué y cómo actúan acá en el Perú. Y el tema de la minería ilegal es calco y copia de lo que ellos hacen en Venezuela, porque ellos chalequean, chantajean, extorsionan, igualito en la minería legal e ilegal, como están haciendo en Patas. Es decir, están copiando modelos, pero repito, ellos, los venezolanos, no batutean la droga. O sea, no llegan a consolidarse, digamos, como un grupo hegemónico, entonces creo que no van a llegar, y no hay otro tampoco, digamos, de la envergadura de los carteles mexicanos, colombianos, etcétera, para eso. Entonces soy un poco optimista. ¿Tenemos otros problemas? Sí tenemos otros problemas. El otro factor que te decía Miguel para decirte que no vamos, estamos en un camino paralelo, no es que estamos en un país de las maravillas, a veces parece que estamos pasando de Perulandia a Peruzuela, pero son caminos, ya digo, paralelos. Y el tema penitenciario que tú mencionaste y también, Gustavo, es decir una cosa muy sencilla que quizás la gente no me va a creer. En el Perú, si nadie se dio cuenta, hace 10 años que no hay motines en los penales, hace 10 años que no hay balaceras, hace 10 años que no hay secuestros y toma de rehenes dentro. Tres excepciones a lo que acabo de decir. 2018, un pabellón en Chayapalca. Un solo pabellón. Chayapalca en total tiene 200 presos. 2020, con la pandemia, ¿entiendes? Se levantaron los penales. De ahí nunca más. Y tercero, la toma de rehenes recién el año pasado. ¿Y quién los dirigieron? Tres venezolanos desubicados dentro del penal de Trujillo. Es decir, de Piura, perdón. Entonces, nuestros penales, aunque no los crean, tenemos 1000 problemas. 100.000 presos, pero 1000 problemas. ¿Ok? Pero está dominado por el INPE. O sea, las bandas criminales no dominan los penales. A eso voy. Se pacificó. Hace 10 años se pacificó. Yo tengo casi 40 años yendo a los penales, Miguel. Sigo yendo a los penales. El año pasado he estado haciendo un estudio justamente sobre los venezolanos en cárcel. He encuestado a 16 directores de penales que agrupan al 90% de presos venezolanos. Y va a salir un artículo que se llama Los chamos en cana en la revista antropológica de la Católica. Entonces, para ver solamente cómo ha crecido la delincuencia venezolana. El 2018, comienzo del 2018, habían 50 presos venezolanos en el Perú. 50. ¿Saben cuántos hay ahora? 3.300. Esto que llama la atención, nos preocupa muchísimo, sí, pero no dominan cárcel. No solo por la gestión del INPE, ya digo que tendrá 1000 problemas y corrupción, insuficiencia, hacinamiento, sino y sobre todo, y ese es el resultado del estudio que he hecho el año pasado, porque la misma población penitenciaria peruana es la que los aguanta. ¿Ok? En las cárceles peruanas manda la faitería. ¿Ok? Es nuestro territorio, dicen ellos. Entonces no están dominando, entonces no ganan cárceles y por ende no se pueden consolidar estas organizaciones criminales en la cárcel. Y eso es un gran paralelo para que estos puedan subir a otra instancia como sucedió en Venezuela. Es decir, hace años que estudiamos el continuum subcultural de la delincuencia que llega a la cárcel y que de la cárcel vuelve otra vez a las organizaciones criminales. Lo que pasó en Venezuela es que no solamente vuelven a las organizaciones criminales, sino que vuelve a toda la sociedad y tal como el Tren de Aragua gobernaba Tocorón, gobierna todo Venezuela. Eso no se está dando y esperemos que no se dé en el Perú. Y ahí, Miguel, por eso que también es otro punto, no solamente las características criminológicas, sino las penitenciarias, las que me hacen creer que no estamos camino a Ecuador, aunque al final voy a plantear una hipótesis que ahí sí cambiaría el escenario. Gracias, José Luis. Ojalá que así sea lo que está diciendo. Entonces, a modo de conclusión, José Luis, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. Justamente lo que proponía Juan, yo digo, ya no cabe ver esa visión nacionalista de este problema que es regional. Hay que verlo de manera latinoamericana y eso es la mejor solución. Otro punto que tú preguntabas es el Poder Judicial. Efectivamente, y cuando yo estaba de ministro, hicimos un análisis de las capturas que hacía la DININ.
Y vimos ahí, llamamos al fiscal de la Nación y todo, el 92%, y hago referencia a lo que mencionó justamente Gustavo, que no ha cambiado, el 92% de las capturas de la DININCRI ahora sería igual en flagrancia, porque nosotros dimos esa ley justamente con delegación de facultades, se iba a su casa. O sea, entonces la policía, ¿para qué captura? ¿Me entiendes? Si los operadores de justicia los van a soltar. O sea, eso es lamentable y queda trunca la labor, y como muy bien ha planteado el general Hanalel, todo lo que se debe hacer, y eso ya está básicamente en el plan Mariano Santos. Ahora, eso se refiere, como muy bien dice Gustavo, a lo que es la prevención de delito, pero hay que buscar también la prevención de cosa, es un fenómeno social mucho más amplio, no solamente la prevención de delitos justamente se encarga la policía, efectivamente, pero lo que tenemos que como sociedad tener prevención de delincuencia, y eso es una labor social. Es decir, no es que la delincuencia solamente ahora viene de fuera, no, no, cada sociedad crea su propia delincuencia. Y termino quizás con una idea, Miguel, porque todas las cosas que yo he planteado de que no veo esa perspectiva que podamos llegar a Ecuador y qué sé yo. Lógicamente, como dicen ustedes los economistas, ceteris paribus, ¿no es cierto? Sí, mientras que todos los elementos se mantengan igual. Pero, si bien soy optimista y espero que haya mejor gobierno para nuestro país, porque eso es un factor determinante, la debilidad institucional las carcomen las grandes organizaciones criminales, eso está clarísimo, y todavía nos estamos salvando frente a un Congreso impresentable y tras un Ejecutivo poco ejecutivo, que lo que tenemos, la verdad, es un equilibrio gracias también en gran parte a nuestra Policía Nacional. Pero hay un elemento que creo que no le he escuchado mencionar en general, que podría cambiar el panorama y convertirnos en Ecuador, y es el puerto de Chancay. Sí, aunque parezca mentira, este megapuerto es una gran oportunidad, pero también puede ser una gran debilidad si es que no se maneja. Y ahí creo que las autoridades policiales tendrían que ver ya, ahora mismo, el tema de no volvernos Guayaquil. Y no solamente digo por exportación de droga, sino también por importación de lo que se llaman los precursores de la droga. Es decir, la droga ya no es solamente el clorhidrato de cocaína, hay lo que se llama el fentanilo, que en Estados Unidos está haciendo unos estragos, pero desastrosos, ¿ok? Sobre todo en la costa oeste. Y el fentanilo, los grandes precursores vienen de China, y eso se importaba a Estados Unidos. Estados Unidos lo cortó, después pasaron a México. México lo está cortando, pero hasta ahí. Y se abre el puerto de Chancay y no hay el control debido de salida y de entrada, ya no solamente vamos a exportar clorhidrato de cocaína, sino también fentanilo ya elaborado. Y eso sí sería una gran desgracia porque la criminalidad organizada a través del narcotráfico mina todas las instancias. Por fuerza, por violencia, por asesinato, sicariato o corrupción, pero al final termina destrozando un país como ha sido Venezuela, como es parte de México, como lo fue en su momento también Colombia, como la minería ilegal y el narcotráfico en Bolivia, con Evo Morales. Curiosamente, gobiernos de izquierda, ¿entiendes? Pero bueno, no voy a ideologizar la seguridad ciudadana. Gracias, Miguel.